Bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Los Detalles de tu Vida. Mi nombre es May Dera. Si estás aquí por primera vez, es un gusto tenerte. Bienvenida. Estoy muy contenta de que nos acompañas. Ya sé que vayas manejando, dejar a los niños a la escuela, lavando trastes. Saca unos 30 minutitos para que nos escuches y déjame acompañarte en tus oídos porque creo que este episodio va a estar buenísimo. Y pues estoy muy contenta porque Dios nos está permitiendo tener esta temporada de preguntas y respuestas. Pregúntale a la consejera. Soy consejera bíblica por la gracia de Dios por más de 15 años y he estado invitando amigas de la iglesia, amigas familiares que vengan y hagan preguntas. Si tú quieres enviar tu pregunta, por favor, haznosla llegar a detallesdetuvida@gmail.com, detallesdetuvida@gmail.com, y tú me puedes decir ahí si quieres que la pregunta sea anónima, no tengo por qué mencionar tu nombre, o si quieres que te mande un saludo, también lo puedes escribir ahí y te mando el saludo con muchísimo gusto. Pero hoy pues me acompaña Linda Merino. ¿Cómo estás? Ella es mi hermana en Cristo, esposa de mi primo, sos prima, y tiene una cuenta en Instagram que se llama Linda en Cristo, así es que síganla en Instagram, Linda en Cristo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Estoy bien, muy emocionada de estar aquí. Este es mi primer podcast y la verdad está todo muy profesional. Los felicito mucho. Muchas gracias. Es un honor estar con ustedes. Gracias por estar aquí, nena. Y bueno, pues vamos a hacer esta dinámica donde tú me haces preguntas, como si estuviéramos en la oficina de consejería. Ay, mamacita. Yo no he escuchado las preguntas, no sé qué son y estamos esperando en Dios que pueda haber una respuesta sabia y sobre todo bíblica. Sí, amén. Ok, bueno, mi tema y mis preguntas preparadas es acerca de la vida emocional y espiritual. Creo que eso es algo que nosotros como hijos de Dios, pero también como las personas que no han conocido de Dios, es un tema que nos puede llegar a controlar mucho, ¿verdad? Lo que son nuestros pensamientos, nuestras emociones. Yo creo que el mundo se mueve mucho bajo pensamientos que influyen para bien o influyen para mal. Entonces, en eso están basadas mis preguntas. Okay. Bueno, mi primera pregunta es para ti, May. ¿Cómo sanar un corazón herido según la Biblia? Wow, es una pregunta súper general, ¿verdad? Sí. Número 1, va a tomar mucho tiempo porque la herida no pasó en 30 segundos. La herida tomó mucho tiempo, ¿verdad? Y puede ser que te hirieron una vez o que te hirieron muchísimas veces por un periodo muy largo de tiempo. Y cuando decidimos venir a los pies de Cristo para poder sanar esas heridas, tiene que tomar tiempo. A veces queremos que todo sea automático, que sea instantáneo. Y no puedo quitar el dedo del renglón de que Dios puede ser milagroso y sanarte en un llamamiento al altar, por ejemplo. Pero la mayoría de las veces, y yo lo he vivido, el llamamiento al altar es como el momento donde Dios derrama su unción y su poder sobre ti, pero cuando te levantas de ese altar y te vas a tu casa es cuando tú tienes que empezar a caminar en esa sanidad, tienes que empezar a tomar decisiones. Dios siempre te va a llamar a hacer una sociedad con Él, donde Él te da su poder, pero tú eres responsable de tus pensamientos, de tus decisiones, de tus palabras, de tus acciones. Y esa es la parte donde a veces nos atoramos en la sanidad emocional, porque queremos que Dios haga todo. Sí. Tú perdónala, porque yo no. Exacto, como por arte de magia, ¿no? De que te doy para que perdones. Sí, o sea, sí, tú haz esto, tú haz lo otro. O sea, no es así, porque no somos robots, ¿verdad? Exacto. Entonces Él nos llama a hacer esta sociedad con Él, donde podamos caminar con Él. Su palabra creo que es suficiente para sanarnos. No creo que necesitemos ninguna otra cosa. La Biblia dice que todo nos ha sido dado en su palabra para vivir una vida y una vida piadosa. Lo que pasa es que a veces no pasamos suficiente tiempo estudiándola. Exacto. Como para saber aplicarla al corazón. O sea, la estudiamos y como que todo lo vemos súper espiritual y no vemos las partes emocionales, las partes físicas, no vemos las partes de las relaciones. ¿Te imaginas si el tiempo que pasamos estudiando cualquier otra cosa para ayudarnos a superarnos, si en lugar de dedicar ese tiempo lo dedicáramos a estudiar su palabra y desmenuzar qué quiere decir esto? Sí.
originalmente, pero también para mi vida, creo que sacaríamos tanto. O sea, simplemente si nos dedicamos a estudiar los salmos, mucho de lo que Dios me ha sanado en mi vida fue a través de los salmos. A través de los salmos. Yo leía el salmo y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba porque me identificaba mucho, ¿no? Sí. O sea, ¿hasta cuándo, Dios, me vas a abandonar? Como David, es que era una Sí. persecución. Sí. Y a veces eso pasa con los pensamientos, es una persecución la que vivimos. Sí. Tienes mucha razón en lo que dijiste y es algo que... No voy a hablar de un tema personal porque no quiero que esto sea para glorificarme a mí, sino es para glorificar el nombre de Dios. Pero realmente cuando, como tú dijiste, le dedicamos más tiempo a otras cosas. Nos enfrascamos en un trabajo y literal es nuestra vida el trabajo. Nos enfrascamos en el esposo y literal vivimos para el esposo cuando no es así. Realmente cuando pones en primer lugar el reino de Dios y su justicia, todo lo demás llega por añadidura y yo he vivido eso. Sí. Cuando lo decidí, cuando era muy joven, Sí. dije, Señor, pues yo quiero vivirlo, no solo quiero escucharlo. No quiero que seas el Dios que mis padres me presentaron o quiero que seas mi Dios. Sí. Y tienes mucha razón en eso. Tenemos mucha riqueza en su palabra. Sí. Ahora que estoy leyendo y intimando más con el Señor en las Escrituras, puedo darme cuenta que mi manera de hablar es diferente también. El Señor corrige muchas cosas. Sí. Y te das cuenta que, como dice Pablo en Romanos, cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir y es muy importante para la vida de un cristiano el no llevar el cristianismo como apellido, sino como nombre propio, ¿verdad? Vivirlo, expresarlo, pero no lo vamos a expresar si no tenemos intimidad en las Escrituras. Y relación con otros. Exacto. Porque si yo solita nada más me la vivo yo solita y con Dios y la Biblia y nunca tengo relación con nadie más. ¿Cómo lo expresas? Ah, exacto. Porque la fe viene, pero tiene que ser acompañada de acciones. Sí, ¿Cierto? sí. Entonces Es verdad. esa sanidad emocional viene a través del tiempo, viene a través de la intencionalidad de estar en la presencia de Dios con la Biblia, con la oración. Y yo sé que se suena como un cliché, ora a Dios y lee tu Biblia. No, pero muy específico y muy intencional a tu trauma, ¿no? Muy específico. Yo le enseño, por ejemplo, en la oficina de consejería, yo le enseño a mujeres que han sido abusadas sexualmente a cómo utilizar las escrituras para separar los triggers que se dan por el trauma cuando escuchan algo y se acuerdan, cuando huelen algo y se acuerdan, cuando, ¿verdad? Cosas tan horribles que vivimos en un mundo caído, lleno de pecado. Y Dios nos ha dado herramientas para no solamente tapar eso y esconderlo y moverte, pero sino realmente para que eso sane. Y se vuelve como una cicatriz en la piel, ¿verdad? Probablemente la vas a ver el resto de tu vida, pero la vas a tocar y no va a doler. Y puedes hablar de eso y puedes ayudar a otras personas, ¿no? Que han pasado por eso. Entonces, vale la pena entrar en esa travesía de la sanidad emocional y no vamos a acabar hasta que lleguemos al cielo. Así es. Eso va a ser algo de por vida. Sí, es cierto porque realmente cuando ya estás en esa búsqueda en el Señor y lees su palabra, empiezas a madurar mucho. Empiezas a madurar de una manera que te lleva a misericordia, amor y a perdón por las personas. Porque ves a Cristo realmente, lo que pasó Cristo en su vida, ¿verdad? Sí. Él no se la pasó quejándose a Dios porque me escupieron, porque me llamaron hijo de fornicación. Jesucristo tenía el entendimiento de que Él había sido enviado para hacer el propósito de Dios cumplir. Y cuando uno intima en eso, en las Escrituras, y pasas esos procesos que en el momento dices, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me contestas? Pero Él está obrando en el silencio, ¿verdad? Sí. Y cuando pasamos todo eso, yo puedo decir que hoy en día ya no me arrepiento de lo que viví, sino que le digo al Señor, gracias por haber vivido eso, porque si no hubiera vivido eso, no hubiera tenido esta madurez. Y ahí es donde la Biblia se cumple, que Él te lleva de gloria en gloria. Sí, y parte de esa madurez es tú también aprendes a pedir perdón. Exacto. Aprendes a reconocer tus errores, aprendes a entender que nada de eso viene de ti, que todo te lo ha dado Él. Y sí, se empieza a disfrutar más la vida ¿En serio en que un sí? nivel de libertad diferente y es algo hermoso, ¿no? Es algo hermoso. Ves la vida como Dios quiere que la veas. Y no va a parar, o sea, siempre hay algo, siempre hay un proceso, pero es para que el Señor nos perfeccione para lo que viene, ¿verdad? Pero creo que esa pregunta la contestaste muy bien. Palomita. La segunda pregunta que tengo
es ¿qué hacer cuando tus emociones te empujan a tomar decisiones equivocadas? Me encanta la forma como hiciste la pregunta. Thank you. Porque una de las cosas que enseñamos es que si Dios nos creó con emociones, ¿verdad? Esas existen por un propósito. No soy del tipo de cristiana que cree que no debías de ponerle atención a tus emociones o que lo que sea. Sin embargo, creo que la Biblia hace mucho más hincapié en la importancia de los pensamientos, de lo que crees, de tu raciocinio. Entonces, la manera en cómo enseñamos en la oficina de consejería, inclusive dibujamos un trenecito, y enseñamos que cada vez que ese trenecito, la máquina del tren, son tus emociones y es la que está jalando el resto de los vagones. Entonces, la máquina es donde maneja, ¿verdad? El locutor, así se dice, ¿verdad? La máquina del tren. Y luego vienen los demás vagones. Y esta máquina del tren son tus emociones. Y detrás de ella viene tus pensamientos. Y luego vienen tus acciones. Y esa máquina jala el tren. Lo único que a donde va a llevarte es a buscar un placer en ti mismo. O sea, esas emociones siempre te van a jalar a buscar encontrar placer para ti. Lo que me haga feliz, lo que me haga cómoda. Y es donde te lleva a pecar. Porque inclusive puede lograr que decidas comprometer tus convicciones, lo que es la verdad, porque no se siente bonito. Sí. Si cuando la máquina está gobernada por las emociones, voy a buscar siempre lo que se siente bonito, lo que se siente cómodo, lo que se siente que me protege, lo que se siente que no me haga sufrir, que no me haga daño. Entonces, esa es una manera muy peligrosa de vivir. Es muy difícil vivir guiada y controlada por tus emociones y vivir una vida que agrade a Dios. Jesús tuvo todas las emociones, pero nunca sus emociones lo controlaron. Nunca sus emociones guiaron su vida. Nunca sus emociones fueron los que dictaron qué iba a decidir y qué iba a hacer. Si así hubiera sido, no hubiera logrado el propósito. Exacto. Entonces, creo que Dios nos ha llamado a vivir en una manera donde la locomotora, la máquina principal, debe de ser nuestros pensamientos anclados en la verdad. Porque eso también pasa, tus emociones empiezan a ver una verdad distorsionada. Porque estoy buscando todo el tiempo sentir bonito. O sea, el propósito de las emociones tienen el propósito de ser indicadores. Entonces, por ejemplo, si estás en la estufa y prendes la estufa y pones la mano y te quemas, espero que sientas algo. Vas a gritar. Espero. Sí, si ves a un niño cruzándose la avenida y que pasan carros, vas a querer protegerlo. Exacto, y espero que tengas un sentimiento, ¿verdad? Que no hay algo malo ahí. De susto, sí. De miedo, de ¿verdad? Porque si no, entonces eres psicópata, o sea. Sí. Pues sí. Entonces, los sentimientos y las emociones tienen esa función de alertarte que algo está pasando. Exacto. Pero cuando les damos el poder de convertirse en los que gobiernan nuestra vida, toda su alerta va a ir guiada a centrarse en ti mismo. Yo tengo que ser feliz, yo tengo que estar bien, yo no tengo que sufrir, a mi comodidad. Y la verdad es que para servir al Dios vivo, bueno y verdadero al que servimos, no fuimos llamadas a la comodidad. Así es. Y eso cuesta mucho trabajo aprenderlo y entenderlo. Sí. Entonces, ¿cuál es el orden correcto? El orden correcto es, en la locomotora debe estar anclada la verdad de la palabra de Dios, tus pensamientos, o sea, que tú pienses en eso, lo conozcas, lo filtres por tu raciocinio, lo medites, ¿verdad? Por eso piensa la palabra, nos dice la renovación de tu mente, no habla de renovación de tus emociones. Cuando habla de tus emociones, dice que las tienes que poner a morir y cultivar unas nuevas. Fíjate cómo hace la diferencia. Sí. Habla de la renovación del entendimiento, habla de meditar en la palabra, habla de lo que pensamos. Todo eso se da en los pensamientos, todo eso se da en el raciocinio.
raciocinio. Entonces, creemos que la Biblia nos enseña que la locomotora debe estar anclada en la verdad de la palabra de Dios, guiada por tus pensamientos, después vienen tus decisiones, después tus acciones y al final tus emociones. Ujú. Las emociones te van a alcanzar cuando decidas hacer todo lo demás primero. O sea, cuando estamos, por ejemplo, aconsejando matrimonios, decimos, en este momento puede ser que no sientas amor por tu pareja, pero puedes decidir amar a tu pareja Exacto. porque te puedes anclar en la verdad de que Dios los unió, de que tienen un pacto matrimonial, de que el amor proviene de Dios y Él puede hacer renacer el amor, ¿verdad? Ahora es esa locomotora la que está jalando el tren, Ujú. te lleva a tomar una decisión. Voy a decidir amar a mi cónyuge aunque no lo sienta. Voy a decidir respetarlo, voy a decidir perdonarlo, voy a decidir lo que sea, ¿verdad? Me va a llevar a una acción. Voy a tener relaciones íntimas con él, aunque no lo sienta, porque lo decidí, porque estoy creyendo la verdad. Y la verdad me dice que es muy bueno que yo no me niegue sexualmente con mi marido. Ujú. Entonces, porque estoy anclada en esa verdad, voy a tomar una decisión, voy a filtrarlo por mi pensamiento, tomar la decisión, aunque no lo sienta, y eventualmente mis sentimientos me van a seguir. Cuando empiezo a vivir bajo ese modelo, que creo que es como la Biblia lo enseña, el sentimiento empieza a seguirte y cuando hablo seguirte es que empieza a darse el sentimiento. Muchas veces. Porque lo avivas. Exacto. Estás en ese proceso. Exacto. Sí, es como cuando hay un versículo de la Biblia que ahorita no recuerdo, pero se los voy a buscar. Pero habla acerca de que bendigamos a los que nos maldicen. Realmente no sientes bendecir a alguien que te está molestando, Exacto. que todo el día está detrás de ti, que busca cualquier cosita para hacerte caer, que, ¿sabes? Creo que alguien mentiría si no tiene algo así en su vida muchas veces. Pero la Escritura nos habla a bendecirlo. Yo recuerdo que me pasaban esas cosas y cuando yo empecé a leer la Escritura, dije, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que bendecir a alguien que me está molestando? Fulmínalo con tu fuego. En el nombre de Jesús. Y yo andaba fulminando gente. Pero empezó una búsqueda de curiosidad primero, de poder entender eso que el Señor estaba diciendo ahí. Y yo recuerdo que lo leía mucho y no lo entendía. Pero una noche, porque sabemos, ¿verdad? Cuando uno tiene comunión con Dios, Él te habla de muchas formas. Y las formas que a mí me ha llegado a hablar es por sueños y a veces por pensamientos. Y yo recuerdo que el Señor me dijo, porque entre más tú lo bendigas, amor se va a producir hacia ti. Claro. Y órale, Él me dijo, o sea, yo sé que tú no sientes amor por esa persona, pero yo no pido sacrificios, sino obediencia. Claro. Entonces, cuando entendí eso, empecé a bendecir a los que me maldicen. Y al inicio era como, los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Pero fue tanto el entrenarme en obedecer a Dios en ese punto, que llegó un momento en que mis palabras se explayaron más y era, Señor, que la vida de Cristo expire por sus poros en el nombre de Jesús y que sean bendecidos. Y si lo ves, la obediencia no está en los sentimientos. No. Está en las acciones. Exacto. Y es lo que tú Tiene que decías. venir antes Exacto. que el sentimiento. Y llegó el sentimiento por ese proceso de obediencia. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener cuidado de identificar en este momento la forma en cómo estoy reaccionando. ¿Están mis sentimientos gobernándome de tal manera que son los que están jalando el tren? Y si es así, porque puede ser que en todas las demás áreas no es, pero en esta sí. Entonces, tengo el trabajo de poner los sentimientos en su lugar. No los voy a cancelar, no los voy a negar, pero me voy a arrepentir porque el arrepentimiento es necesario. Es deshonroso cuando vivimos bajo un modelo que no ha diseñado Dios. A eso me refiero al arrepentimiento, ¿verdad? Y Señor, perdóname porque estoy permitiendo que mis emociones sean las que me gobiernen, las que controlen el tren de mi vida en lugar de la verdad de tu palabra. Eso está fuerte. Está fuerte porque no nos damos cuenta muchas veces porque creemos que todo lo que hacemos, porque dice la Escritura que todo lo que hagamos sea para honrarlo. Y a veces pensamos como métodos humanos para honrar a Dios, pero su palabra es muy clara. Exacto. ¿Sabes? Y a veces por no someternos a su palabra,
nos va mal. Y decimos, soy una persona muy emocional. Pues sí, pero no lo tienes que ser. O Todos sea, somos emocionales. claro, pero... Dios nos dio emociones, más bien te dejas controlar por ellas. Exacto. Y eso hace que te cueste mucho trabajo honrar a tu padre. Entonces tienes que decidir, o vas a vivir una vida para satisfacerte a ti mismo, darte placer a ti mismo, que es lo que tus emociones te van a llevar, o vas a vivir una vida anclada en la verdad, en tus pensamientos, en tus decisiones, en tus acciones y luego tus emociones para vivir una vida piadosa que agrada al Señor. Así es. Y de ahí viene todo. Uh-huh. Hasta la mujer sabia, Uh-huh. la que edifica o la que destruye. Uh-huh. La verdad Sí. es un tema muy bueno y muy fuerte, pero lo más importante es poder explicarlo a través del Espíritu Santo que nos guía a la verdad, pero con la sabiduría de la Escritura, ¿verdad? Sí. Es muy importante. Sí. Bueno, Uh-huh. ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, sí, sí. Tengo una tercera pregunta y dice, ¿cómo se restaura la identidad cuando una persona ha pasado por rechazo o traición? Me encanta. El rechazo y la traición son, número uno, tienes que aprender a nombrarlo. Muchas veces cuando tengo mujeres, yo sirvo generalmente a las mujeres y mi esposo y yo a los matrimonios. Lo primero por lo que empiezo es por darles el lenguaje para mencionar lo que han sufrido. Porque a veces es tanto el dolor y el dolor se hace como una maraña de estambre todo revuelto, que tú ves la maraña y dices, no hay manera de cómo arreglar esto, ¿verdad? Ves la bola toda revuelta del estambre. No encuentras salida. Sí, dices, no hay forma. Pero si comienzas por nombrarlo, por decir, sí, mi esposo me traicionó y fue infiel con otra mujer y yo me sentí abandonada, no amada. Sí, mi mamá no sé, mi punto aquí no es culpar a los demás. El punto, porque yo sé que hay una corriente que te enseña que es la culpa de todos los demás, pero no es eso. El punto es ser honesto y darle nombre a lo que experimentaste. Y ojo, muchas heridas son reales, pero también hay heridas percibidas. O sea, yo me sentí rechazada y no necesariamente la otra persona te rechazó. Exacto, pero sí. tú lo percibiste. Porque probablemente tus emociones te están controlando. Exacto. Sí, sí es cierto. Y tu emoción te dijo, esa persona te rechazó. Y como tú estás lastimada y no has puesto tus emociones en sobriedad, te lleva a pensar que todos están en tu contra. Sí, exactamente. Entonces, puede ser que sean heridas de rechazo o de abandono percibidas o reales, pero primero tenemos que empezar por nombrarlas, darles nombre, ser muy honestos con lo que vivimos y después ese proceso te lleva a lo que le llamamos lamento bíblico. La primera parte es reconocerlo, nombrarlo, casi como sacar lo sucio desde adentro. Especialmente con las heridas de rechazo, tenemos una tendencia a guardarlas muy en el fondo. Como que eso ya lo superé, ya no voy a dejar que nadie me haga daño, ya eso fue en el pasado, pero ahora ya soy una mujer fuerte. Con palabras quieres tapar el mugrero. Sí. Y vez tras vez yo he visto que lo primero que Dios hace es abrir la herida otra vez, porque está llena de pus adentro. Sacarlo a la luz. Sacar la vergüenza que hay por el rechazo, porque no lo entiendes, ¿no? O sea, yo me merecía ser amada, ¿por qué me rechazaron? Yo me merecía, ¿no? Entonces, sacar todo eso, nombrarlo, verlo por lo que es. Y entonces sí, movernos al siguiente paso, que es hacerle petición a Dios de una manera muy valiente, en el aspecto de a veces no puedo creer que tú vas a ser capaz de quitar esto. Porque, pues, por ejemplo, mi papá me rechazó cuando era niña. No a mí, ¿no? Pero un decir. Y ya eso pasó anteriormente. No tengo forma de regresar al pasado. Entonces, tu mente no logra computar cómo Dios lo puede sanar si eso ya es algo del pasado. Pero si te mueves al siguiente punto donde comienzas a pedirle a Dios de una manera muy fuerte, muy valiente, muy aguerrida, de decir, Señor, corta esta línea
De tal manera que el rechazo que viví de niña, de adolescente, lo que sea, no sea este estambre enmarañado que me viene acompañando el día de hoy y que nubla las decisiones que tomo el día de hoy. No te deja avanzar. Exacto, te jala para atrás, Exacto. te ata a tu pasado. Entonces tienes que empezar ese camino. Y yo siempre digo, Linda, Dios diseñó a personas para ayudar a personas. Sí. O sea, 100%. cuando Dios se encuentra con Pablo en el camino a Damasco, él no tenía por qué mandarlo a casa de quien lo mandó para que orara por él, para que recibiera la vista otra vez. Sí. O sea, así como se quedó ciego por milagro, así por milagro Dios le pudo devolver la vista. Sí, en el momento. Así como se le apareció el mismo Cristo. Exacto. ¿Cierto? Pero él usó a una persona para ayudarle, porque había un propósito en eso. El propósito de la obediencia, de que ahora Pablo tenía que obedecer. El propósito de la humildad, porque fue humillante para él ahora estar ciego. Sí. Mucha gente pudo haber pensado, ¿cómo estás ciego si es un apóstol? Si predica la palabra, si esto y el otro, ¿sabes? Si era un aguerrido fariseo, ¿verdad? Que estaba persiguiendo a los Exacto, otros, era que tenía mucha autoridad entre los religiosos, ¿verdad? Pero fíjate el nivel de humildad, de humillación por el que Dios lo puso en ese trayecto. Vas a caminar ciego, vas a seguir estas instrucciones, vas a ir a casa de uno que en otro tiempo antes de mi encuentro contigo lo hubieras matado. Sí, eso está fuertísimo. Imagínate, ahí le dio en el orgullo duro. ¡Fuerte! Pero Dios no lo hizo para lastimarlo, para quítate, no, sino para formar en él el propósito para el cual lo llamó. Exacto. Es algo muy fuerte. Era necesario para su sanidad. Sí. La humildad es necesaria para la sanidad. Exacto. ¿Cómo sanar el rechazo? La humildad es necesaria. Amén. Y sabes que cuando nos sentimos rechazadas, lo menos que creemos que necesitamos es humildad. Pero a veces nos volvemos muy orgullosas. Sí. No queremos pedir ayuda, no queremos reconocer que nos duele, ¿verdad? Sí. Y uno empieza a levantar paredes de orgullo para protegerse. En lugar de humillarse y venir delante de Dios y decir, te necesito, no me siento amada, necesito tu amor. Sí. Y no entiendo por qué esta persona o esta situación me rechaza, te necesito. Y cuando llega con esa persona que no me acuerdo quién era, le dice que ore por él. O sea, todavía otro nivel de... Sí. de humildad, ¿no? Que fue necesaria que él viviera, pero era necesario ese testimonio. Así es. Era necesario el testimonio de él poder, que la persona que oró por él para que tuviera sanidad otra vez pudiera ver la conversión de Pablo, de Saulo sí, hacia Pablo. Porque también fue como testimonio de lo que Dios estaba haciendo en la vida de Pablo, porque los cristianos le temían. Sí, claro. Con terror cuando escuchaban que él se acercaba, porque Pablo fue tremendo. Él mismo decía, yo no soy digno de todo lo que el Señor me ha dado porque yo los perseguía antes, pero... Sí. ¿Cómo el Señor nos lleva a lo que tú estás diciendo, verdad? Sí, Ananías, ya lo encontré. Fue Ananías quien oró por él. Entonces, déjame nada más conectar esto con el rechazo. El rechazo, y dijiste otra palabra, eran dos palabras que mencionaste en tu pregunta. Hablo de el rechazo o traición. La traición. Eso sucede ya más seguido siendo grandes, ¿verdad? Una de las cosas que es muy clave aprender después de que pasas por este proceso, a lo mejor hay un proceso de humildad, a lo mejor hay un proceso de nombrar la herida tal como es, ¿verdad? De que salga todo a la luz, nombrarlo, un proceso de humildad para ya decidir no levantar paredes y estarte defendiendo de todo el mundo, decidir que Dios corte ese estambre y no cargar no tomes decisiones hoy en base a la traición de hace 10 años, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hay mujeres solteras que el novio los traicionó a los 20 y el marido que tienen a los 40 lo están haciendo pagar. Sí, es una locura. La traición, ¿verdad? Entonces, y después es muy importante moverte a... se me fue la onda.
era nombrar tu herida, pedirle a Dios que corte tu pasado para que no influya cómo haces tu presente. Porque estamos hablando de la traición ahora. Y la traición. Ajá. Ah, sí, ya, gracias. Es en vivo. Muy importante aprender a poner tu confianza en Dios. Sí. Y vuelvo al caso de Pablo. En ese momento Pablo pudo haber dicho, Ananías oró por mí y me sanó, ahora me voy a dedicar a servir a Ananías y yo voy a ser su siervo y voy a ser su seguidor. Porque como lo sanó. Exacto. ¿Idealizas algo así? Idealizar. Pónganlo en los comentarios, no sé muy bien la palabra, pero ¿idealizas algo así? Sí, a la persona. Hubiera sido muy fácil ahora poner su confianza en esa persona. Exacto. ¿Verdad? Porque esa persona lo ayudó o lo que sea. Cuando uno siente rechazo o traición, sucede lo opuesto. Dejas de confiar absolutamente en los demás. Ya no tienes la capacidad de confiar. O si es, por ejemplo, con un cónyuge, ¿verdad? Dices, ¿cómo voy a volver a confiar en esa persona? Sí, es algo muy fuerte. Y empiezas a castigar a la persona y tiene que portarse de cierta manera, tiene que hacer las cosas que haga. Traes el dedo encima todo el tiempo. Sí, para que puedas volver a ganar su confianza. ¿Qué tal si lo que Dios nos está llamando es a poner nuestra confianza en Dios? Que Dios es capaz de traer a esa persona arrepentimiento. Sí. Que Dios es capaz de restaurar nuestra relación. Que aunque esa persona vuelva a fallar, Dios es capaz de sostenerme. Dios es capaz de ayudarme. Dios es capaz de ser mi roca, mi sustento, mi ayuda. Qué fácil es cantar que tú eres mi roca, mi sustento y mi ayuda. Pero cuando alguien me traiciona, ahí es cuando debes de entender que tu confianza está en tu roca, tu sustento y tu ayuda, no en esa persona. Así es. Ese tema que tocaste del matrimonio es un tema que se puede ampliar. Me vinieron una de preguntas, pero no es mi caso, gracias a Dios. Pero es un tema muy, muy fuerte, ¿verdad? Cuando uno dice traición, casi siempre nos enfatizamos en ese tipo de traición, que es correcto hablar de ese tema, es algo muy fuerte. Pero también esa traición cuando una amiga, ¿no? Sí. Se ha dado mucho hoy en día, bueno, lo que yo he visto en redes sociales, de que tu mejor amiga te quita al esposo. Y también en eso, tener esas emociones, como decíamos al inicio, controladas, de también saber poner en el lugar donde va tu amiga y en el lugar donde va tu esposo, y tener ese cuidado, la sabiduría de cómo tratar a tu amiga ya casada. Claro. Porque hay amigas que se sienten pijamada con mi amiga y estás con tu esposo. No. Ese cuidado de tu esposo es... Ese es un ejemplo de tus emociones guiando el tren. Guiando el tren, Se siente bonito que mi amiga esté conmigo, o sea, pero es eso, ¿cuál es la verdad del principio bíblico? A veces nosotros mismos hacemos que nos traicionen. La verdad del principio bíblico es dejar al hombre a su padre y su madre y se unir a una sola mujer. O sea, ese es el principio que te debe guiar. Ese es la verdad que te debe guiar. Lo debes de pensar, lo debes de decidir, debes de actuar en eso y tus emociones van a seguir. Alcanzas a ver la diferencia la diferencia cuando tus emociones te controlan, te guían, a cuando la verdad es la que está guiando tus decisiones. Sí, van muy conectados. Bueno, tengo una última pregunta, pero dale, tú dime. ¿Ustedes quieren? La cuarta dice, ¿cómo amar a alguien que te ha lastimado sin permitir que te siga dañando? Esa voy a tratar de una respuesta general, pero esa sí me encantaría hacer el comentario que no lo tomo a la ligera, porque no apruebo el abuso físico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí sería muy importante. Creo que en la iglesia hemos dañado mucho a las personas cuando, por ejemplo, tenemos una esposa que está siendo golpeada por el esposo y como que ya lo seguimos mandando a su casa juntos y nada más ponte a orar, ¿no? Y ponte a pedirle a Dios. Entonces, son casos, cuando eso sucede, son casos que yo manejo muy detallado, persona a persona, muy individual, porque cómo amar a alguien que te sigue lastimando puede ser tan general desde el punto de, por ejemplo, cómo amar a la de las redes sociales que me sigue poniendo comentarios de hate, ¿verdad? Y que me lastiman. O sea, eso es una realidad. O sea, puede haber alguien con comentarios de hate que me lastiman y Dios me llama a amarla.
Y otro escenario es cómo amar a alguien que te sigue lastimando porque te está golpeando o te está, ¿verdad? O sea, sí son escenarios como muy distintos. Y decisiones diferentes. Exacto. Entonces, en ese sentido, pues sí habría un acercamiento diferente, ¿no? En ese sentido. Pero, en general, creo que vuelve a caer en el ejemplo del trenecito. Sí. Nos estamos quedando con el trenecito. En general, vuelve a caer con el ejemplo del trenecito, ¿no? ¿Cuál es el principio bíblico en el que me debo de anclar? ¿Cuál es la verdad en el que me debo de anclar? Esta persona que me está lastimando es una criatura hecha por Dios. A lo mejor no es cristiano, pero sigue siendo una criatura. Exacto. Esta persona, Jesús murió por ejemplo, cuando yo estuve en el proceso de perdonar a mi padrastro, él abusó de mí sexualmente por varios años. Y cuando yo estuve en este proceso de perdonarlo, parte de lo que me iba ayudando era pensar, si él se arrepiente, ¿todavía hay salvación para él? ¿La sangre de Jesucristo lo alcanza o no? Porque él abusó de mí, entonces eso ya lo excluye del poder de la sangre de Jesús. Sí, te entiendo. Entonces es tan importante ponerlo en comparación con el Evangelio. Y para ponerlo en comparación con el Evangelio, tiene que ser que la máquina del trenecito sea la verdad. Así es. Y no mis emociones. Porque si la máquina del trenecito son mis emociones, no va a haber manera de amar a esa persona que me sigue lastimando. No va a haber forma. No, porque creo yo que primero el Señor nos sana a nosotros para poder amar, porque dice la Escritura, ama a tu prójimo, como a ti mismo. Y si tú mismo no te amas, en el sentido de que no has sanado ciertas heridas y cosas así, ¿cómo vamos a expresar ese amor para los demás? Es como... Ahora, amor no necesariamente, perdón que te interrumpí, amor no necesariamente quiere decir reconciliación. ¿Verdad? O sea, hay 4 formas de perdonar que no necesariamente se ven iguales todas. Y de hecho el año que entra, de una vez les aviso el comercial, voy a hacer un taller sobre el perdón. Todavía no tengo el título, pero voy a hacer un taller donde les voy a enseñar esos 4 cuadrantes y cuál es la responsabilidad del ofendido, cuál es la responsabilidad del ofensor, cómo Dios lo maneja en la Biblia y cómo actuar en tus relaciones, porque el hecho de que perdones no quiere decir que esa relación se tenga que restaurar si la otra persona no se ha arrepentido. Ahora, puedes seguir amando a alguien y no necesariamente la relación está restaurada porque a lo mejor la otra persona no se ha arrepentido y la otra persona puede poner tu vida en peligro. Entonces, al paso de los años que fue a través de mi consejera, por eso vuelvo al punto, personas ayudando personas, sí. Me empezó a ayudar a perdonar a mi padrastro. También llegó un punto en donde tuve que dejar de vivir en mi casa. Claro. Porque mi vida seguía estando en peligro. Él se metió a una secta y en la secta decían que yo era de la raíz de Caín y él de la de Abel y que para yo salvarme porque iba a estar condenada tenía que tener un hijo con él. Qué fuerte. Qué enfermo eso. Sí, o sea, fuertísimo, ¿no? Ahora, llegó un momento en que era un peligro que yo siguiera viviendo bajo el mismo techo con él. Pero lo que a mí me ayudó a seguir soltando el perdón, y el perdón es progresivo, ¿verdad? No siempre es inmediato. En mi caso fue progresivo. Me llevó a entender que no necesariamente tenía que vivir bajo el mismo techo y permanecer en peligro, pero que sí podía perdonar y eventualmente amar bajo el lente del Evangelio. Porque si yo lo ponía como te lo acabo de decir, si él se arrepiente, ¿la sangre de Cristo alcanza para salvarlo a él? Sí. Sí. Es como, perdón que te interrumpa, pero un paréntesis, es como cuando Jesús estaba en la cruz con esas 2 personas pecadoras. Uno le dijo, qué bueno, que no sé qué, y empezó a hablar mal de Cristo. Pero el otro, que también había cometido esos pecados, le dijo, cállate, porque él realmente es el Cristo. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y ahí podemos ver, quizás no lo entendamos, pero ahí podemos ver la gracia y el amor del Dios que le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el reino. Y ese hombre cometió
muchos pecados, ¿verdad? Exacto, exacto. Y la sangre de Jesús Lo alcanzó. alcanza, ya. Ahora, Muy fuerte. es un proceso largo para llegar a pensar de esa manera, claro, pero es posible. Y el hecho de que yo lo haya perdonado ahora, si tú me dices, llegaste a amar a tu padrastro, increíblemente, pues a lo mejor no, ¿verdad? No puedo medir el amor. Pero el Señor me permitió como una forma muy tangible, porque yo sí quería algo tangible para saber que había podido sanar, que había podido perdonar, independientemente de que si él se arrepentía o no. Uh-huh. Y en aquel entonces mi esposo era pastor de jóvenes y mi padrastro cayó en el hospital y necesitaba una transfusión de sangre. Qué fuerte. Y llamó, no me acuerdo si me llamó a mí o a quién en la iglesia, y pidieron donadores. Y yo llevé a 3 jóvenes de nuestra iglesia a donar sangre para con él. Y uno de ellos no lo calificaron y yo le dije, pruébame a ver si yo puedo calificar para donar sangre. Y doné sangre para mi padrastro. La piel. Y me acuerdo, Linda, que fue algo tan consciente en ese momento que dije, Señor, esta es una manera tangible donde puedo decir, lo he perdonado. Exacto. Lo he perdonado y sé que tú lo amas y sé que tu misericordia puede alcanzarlo si él se arrepiente. Este es un entendimiento que solo la comunión y el buscar de Dios te sana. Fue un milagro. Un milagro fuerte. Un milagro. Wow. Y me tocó subir en México, tú sabes que uno lleva los papelitos de la sangre y todo eso a los hospitales. Me tocó subir al cuarto donde él estaba y darle el papelito de la donación. Y fue algo muy impresionante, ¿no? Eso es algo que solamente Dios puede hacerlo. Así es. Que te cuesta a ti el trabajo. O sea, no quiero engañarlas y decirles que fue así facilito y que así en instante. No. Pero hoy te puedo decir, Linda, ha valido la pena. El que yo no viva atada a la esclavitud del trauma del abuso sexual, el que hoy pueda hablar de eso, el que hoy pueda ver cómo Dios se ha glorificado, el que yo pueda ayudar a otras mujeres. ¡Wow! O sea, el que esa situación no influencie mi matrimonio. Exacto. Que no haya una secuela. O sea, vale la pena sanar. Eres lo que eres hoy en día en Dios, por lo que el Señor permitió que pasaras, ¿verdad? Porque si Dios tiene el control de todo. Nada se sale de su control. Sí, a pesar de lo que pasó, a pesar. Dios se glorifica. Siempre digo, no desperdicies tu dolor. No lo desperdicies, porque sí tienes la decisión de desperdiciarlo. Y sí puedes vivir traumada, y sí puedes vivir amargada. Y en ese mismo pozo lo vas cavando. Sí. Por eso dice Jesús, en el mundo vas a tener aflicciones. No dice que no, conmigo ya todo va a ser fácil, ¡uy! Exacto. No, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Sí. Así es que, chicas, no desperdicien su dolor. Hay sanidad y hay salvación con Jesucristo. Muchas gracias, Linda, por habernos acompañado. Gracias. Tus preguntas fueron buenísimas. Pues gracias a Dios porque me puse a orar. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.